Buenos días, mi amada iglesia. Dios les bendiga ricamente y lo siga guardando como lo ha hecho hasta el día de hoy y lo ha hecho con cada uno de nosotros. En esta mañana hay un tema muy interesante, muy rico, que yo quiero que compartamos. Y ese tema tiene que ver con la sabiduría, ¿sí? Nosotros constantemente tenemos un discurso que nos han enseñado desde muy niños, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿cierto? Pero como dicen por allá en mi tierra, ¿y eso cómo se come? Sí, en el sentido de que en realidad no sabemos un versículo que es verdad, pero cómo nosotros podemos poner ese versículo que sea más claro para alguien que se lo vayamos a enseñar. Si usted coge un nuevo y le dice, no vea, tema a Jehová y listo. Y ahí sí usted va a ser la persona más sabia del mundo. ¿Será que entiende? Yo pensaría que no. Entonces yo quisiera que en esta mañana habláramos acerca de la sabiduría que tú y yo necesitamos conocer. La sabiduría que tú y yo necesitamos conocer. Y como introducción, quiero que ustedes me acompañen. Vamos a leer en Santiago, pero como introducción, quiero que ustedes me acompañen a Proverbios capítulo 31. Voy a leer solamente los versos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Por qué quiero utilizar este texto como introducción? Y es porque para nosotros la Biblia nos enseña que el hombre más sabio de la antigüedad, ¿quién fue? Salomón. Y sin embargo, Salomón, siendo la persona más sabia, le falló a Dios y se desvió del camino de Dios. ¿Ustedes saben por qué se desvió Salomón? Yo les voy a decir en esta mañana. Salomón se desvió porque dice la misma palabra de Dios que Salomón tuvo alrededor de 1000 mujeres o un poquito más de 1000 mujeres, ¿sí? Y se dedicó también al vino. ¿Por qué utilizo este texto? Porque este texto, si bien es de un rey que no es Salomón, es un rey que se llama Lemuel, su mamá, quien quería que él fuera uno de los mejores reyes, le dijo, no es de los reyes beber vino, ni tampoco darse a las mujeres, ¿sí? Tener muchas mujeres, porque si se dedica a beber vino y a tener muchas mujeres, no va a tener tiempo para juzgar o para ayudar a los afligidos, para ayudar a su pueblo, para ayudar a la gente, para ser un rey que sea considerado un rey bueno y justo. Y yo estoy casi que totalmente seguro que esta fue la falla que tuvo Salomón para haber sido el mejor rey de todos. Y como para que ustedes me entiendan un poquito más, miren que siendo el rey más sabio después de Salomón, tristemente el pueblo de Dios se divide en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. O sea que Salomón tuvo todo lo que quiso, conoció demasiado, tuvo muchas mujeres, pero aún así podemos decir, no fue un rey excelente como se esperaba de una persona sabia.
y reconociendo que venían muchas personas a escuchar la sabiduría de Salomón porque era demasiado fabuloso escucharlo. La gente venía, la gente quería escuchar, quería conocerlo, mirarlo a la persona que tenía tanta fama de ser tan sabio y, digámoslo así, y tan mencionado en muchos lugares. Ahora, mis hermanos, teniendo esto presente, se nos va abriendo un panorama de que la sabiduría entonces sí es el temor a Jehová, pero la sabiduría va un poquito más allá de simplemente tener mucho conocimiento. La sabiduría debe acompañarnos en todas nuestras decisiones, la sabiduría debe acompañarnos en todos nuestros caminos y la sabiduría siempre debe ir acompañado de la práctica. Toda región, toda nación ha tenido sabiduría, porque la sabiduría la da la experiencia, la sabiduría la da el conocimiento que se va hallando, el conocimiento que se va incrustando en nuestros corazones, porque Dios fue quien nos dio la ciencia y quien lo conoce todo. Así, teniendo esto presente, quiero que me acompañen ahora sí a nuestro texto, el cual vamos a trabajar, que se encuentra en Santiago, capítulo 3, del verso 13 hasta el 18. Lo repito, Santiago capítulo 3, versos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Aquí este texto nos está hablando de dos tipos de sabiduría. La sabiduría que desciende de lo alto y la sabiduría que es terrenal. Yo espero, mis amados hermanos, que ustedes tengan y vivan la sabiduría que viene de lo alto. Y ya lo vamos a explicar de la siguiente manera. Santiago es una carta muy, muy, muy especial. Y es una carta muy especial porque Santiago fue escrita para el pueblo de Israel que se encontraba disperso. Un pueblo de Israel que fue echado de su tierra, que estaba siendo perseguido. Podemos decir hoy en día un pueblo desplazado por la violencia. Si pensamos que los desplazados son ahora, no. Los desplazados vienen desde mucho tiempo atrás. Y aunque muchas personas estaban siendo desplazadas, habían muchas personas que creían en Dios, que seguían a Dios. Y es a ellos a los que Santiago les está escribiendo. Es a ellos a los que Santiago les está dando unas instrucciones para que sean cada vez mejores cristianos. El comentario del siglo XXI nos dice acerca del contexto de Santiago y acerca del contexto de este capítulo 3, nos deja ver claramente de que este pueblo tenía un problema. Y tenía un problema y era que habían muchos maestros que estaban creciendo.
Cuando un pueblo se desplaza, se pierde quizás el orden, se pierde quizás la jerarquía, se pierde que estén en contacto los unos con los otros. Y habían muchas personas que se estaban haciendo llamar maestros, ¿sí? Y si usted lee en los versículos anteriores, Santiago está haciendo alusión a que la lengua es muy peligrosa. Y no se está refiriendo a que la gente se está insultando, a que la gente está aprendiendo muy malas palabras, sino que a donde va Santiago es al peligro que puede hacer un maestro que no enseñe la verdad. Un maestro que no está teniendo en cuenta lo que realmente dice la palabra de Dios, sino que está dando sus enseñanzas desde su propio orgullo, desde su propia soberbia, desde su arrogancia, donde Jesús está haciéndose a un lado y no está siendo el centro de la iglesia como debe ser. Utiliza una metáfora que es muy bonita, o una comparación, que es la de un timón de un barco, ¿sí? Y si nos vamos a esa época, ese era el medio de transporte más grande que había, un barco para transportar a la gente. Y sin embargo, un timón muy pequeño es el que lo domina, lo maneja como quiere. Y Santiago está diciendo, así es la lengua de estos maestros. Santiago también pone otro ejemplo, y es el del caballo. Podemos decir que el caballo era, dentro de los medios de transporte terrestre, también el más fuerte, el que más los acompañaba a ellos, el más rápido, el más veloz. Y dice que un freno basta para que ese caballo obedezca. También utiliza otro ejemplo, que es el de que el ser humano ha domado a muchos animales salvajes, pero hay muchos que no son capaces de domar su propia lengua. Y nos deja claro que la lengua es la que más daño hace. Incluso lo dicen a veces psicólogos cristianos, lo he escuchado de muchas personas, que a veces uno olvida más fácil un golpe bien duro, pero a veces hay palabras que son muy difíciles de sacar del corazón. Una palabra mal dicha de un padre en un momento de rabia, una palabra mal dicha de un hermano también en una pelea, o una palabra dicha sin tener certeza de que lo que nos dijeron es verdad. Hay matrimonios que se han destruido por palabras, relaciones de hermanos por muchos años, etc. Santiago nos está presentando como la lengua, como un problema grande para que las personas sean sabias, para que los seres humanos tengamos la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Incluso si leemos el verso que ya leímos en el 15, nos dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Esa es la traducción de la Reina Valera. Sin embargo, si ustedes miran la Dios habla hoy, que es católica, o si miran la Nueva Versión Internacional, nos dicen que esa no es la sabiduría de lo alto, sino que es terrenal, humana y diabólica. La única palabra que cambia un poquito es la de la mitad, de animal por humana. O sea, lo que nos da a entender que nosotros muchas veces nos comportamos como animales, pero en el sentido, digámoslo así, que nosotros hoy en día cuando decimos a esa persona sí es animal, y lo digo porque los animales muchas veces son ejemplo para nosotros. Por eso estoy haciendo esta salvedad de que a veces el ser humano se comporta peor que los animales, ¿sí?
Inclusive la versión en inglés, la King James, ella cuando le está diciendo ahí dice es la sabiduría terrenal, sensual y diabólica. Y dice sensual es porque el ser humano tiene la costumbre de poner algo como demasiado llamativo, como algo de seducir al otro para atraerlo, para engañarlo. Y tiene como razón de ser, porque eso hace parte de la humanidad, de ese deseo malo que a veces hay en el ser humano. Y cuando nosotros hablamos entonces de cómo conocer la sabiduría que nos da Dios, porque acá podemos ver en este texto como esos dos contrastes, nos habla de la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que es humana, ¿sí? Yo no sé si ustedes conocen personas que tengan mucho conocimiento. Y yo acá, la verdad, en nuestra iglesia, hay alguien que yo siempre he dicho, me le quito el sombrero. Y es el profesor Fernando Mosquera, o nuestro pastor Fernando Mosquera. Es alguien que a uno lo sorprende con su manera de pensar, con su formación académica. Excelente, ¿sí? Y no solo tenemos aquí al profe Fernando, está nuestro pastor Nico, está también Marcos Wittin, y hay muchas personas que tienen muchos conocimientos en otras áreas. Cuando nosotros estamos pensando en el conocimiento, porque todo conocimiento es bueno, porque fue dado por Dios, pero en especial cuando hablamos de la sabiduría que viene de lo alto, es que el conocimiento que nosotros tenemos acerca de la humanidad debe ir acompañado del conocimiento que nosotros tenemos de Dios. De lo contrario, no vamos a ser personas tan sabias. Por eso comencé haciendo el ejemplo de Salomón, porque ¿qué hombre fue más sabio que Salomón? De hecho, a uno le encanta cuando el texto le va mostrando a uno que llegan dos mujeres y hay un niño fallecido y hay un niño vivo, pero llegan peleando por el niño vivo, porque la mamá de él decía que era de él y la otra que lo había cambiado decía que era de ella, ¿sí? Entonces el rey, uno ahí dice, cuando uno va leyendo y uno llega a que el rey dice, no, cojan a ese niño y háganme el favor y lo parten a la mitad. Uno por el momento está pensando, qué brutalidad, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cierto? Pero luego él da la solución y dice, da la solución cuando la mamá dice, no, déselo mejor a ella. Y Salomón inmediatamente dice, dénselo a ella porque ella es la mamá. Porque una mamá no va a permitir que su hijo muera. Prefiere mejor entregarlo. Cuando uno mira esa parte de Salomón, uno dice, wow, increíble. O yo no sé si donde lleguen a ustedes a decirles que haga justicia en un caso como ese, ustedes lo hubieran pensado de esa forma. ¿Sí? Entonces uno ahí va viendo que Salomón realmente era una persona muy sabia, ¿cierto? Y mientras anduvo con Dios le fue muy bien. Pero si ustedes ven las cartas al final, perdón, las cartas no, los escritos finales de Salomón fueron terribles. Si usted ve Eclesiastés, nada es bueno en la vida. ¿Sí? Todo es vanidad de vanidades. Nada, él no está como conforme con nada. Y tuvo dinero, tuvo 1000 mujeres, tuvo toda planta cuanta quiso, sus ojos, lo tuvo todo. Y aún así, él no está contento con todo lo que tuvo. Por eso es importante que seamos muy sabios. La sabiduría no está entre más poder se tenga. Miremos nuestra sociedad. ¿Qué ha pasado con las personas, con los mafiosos? ¿Qué ha pasado con los guerrilleros, los paramilitares?
Se han obsesionado tanto con el poder que terminan teniendo unas vidas terribles, donde tienen mucho dinero, donde por conseguir ese dinero hicieron unas cosas, unas maldades supremamente malas. Y por eso dice que la sabiduría terrenal es terrible, porque terminó haciendo mucho daño y terminó uno también mal. Y ahí es donde uno tiene que tomar una decisión, y es: ¿cómo quiero yo terminar mi vida? ¿Cómo quiero yo conducir esa vida? ¿Y cómo deseo yo que esa sabiduría de Dios se haga real en mi vida? Que esa sabiduría divina. Y nosotros siempre hemos tenido en nuestras manos la mejor forma de hacerlo, que es leer la palabra de Dios. Pero como lo dice Santiago en sus primeros versículos, resulta que a nosotros llega la arrogancia, llega el orgullo, esa soberbia, llega esa jactancia de que es que yo sí soy bueno, el vecino es malo, yo conozco de Dios. En cambio ese mundano no conoce ni siquiera de Dios. Y a veces nuestros comportamientos, sin nosotros darnos cuenta, están haciendo más daño que el comportamiento del que no conoce de Dios. A veces somos presurosos para juzgar a las otras personas. A veces vamos allá muy rápidamente. Mientras que acá Santiago nos está llamando a tener calma. Si lo pueden leer en el capítulo 1. A que esperemos, a que seamos pacientes. Y en este pasaje, Santiago nos está diciendo que tenemos que tener nuestra mirada en Dios. Porque allí es donde está la verdadera sabiduría, la que no hace daño, la que nos lleva cada vez a ser más humildes, a ser más sencillos, a ser honestos, y termina hasta diciendo a buscar la justicia. Y estamos viviendo una época bien difícil en nuestro país, pero muy difícil. Ya hay muchas personas que quieren irse de Colombia por la situación que está viviendo nuestro país. Hay muchas personas tratando de hacer maleta o tratando de ver cómo se vive en otro país. Y tenemos ahora unas marchas que estamos viviendo que han acelerado quizás esta pandemia un poco más en nuestra tierra, de inconformidades, pero también de personas que están actuando muy mal, saqueando almacenes, ¿sí? También tratando de quitarle la vida a policías, a personas del ejército. Pero si somos honestos, también por el otro lado, hay pruebas y videos donde muestran cómo los policías están excediendo en sus funciones. Y uno dice, Señor, ¿qué es lo sabio? Yo no sé qué será lo más sabio ahí, pero si hay algo les voy a decir. No se pongan ni a defender ni a Uribe o al Centro Democrático, ni a Petro tampoco. Ninguno de los dos. Y les voy a decir por qué. Porque ninguno de los dos yo veo un temor a Jehová. En ninguno de los dos yo veo como que se habla como de que perdonemos, empecemos de nuevo, de que busquemos la paz, la reconciliación del pueblo. No veo esas cosas. Mientras que cuando yo miro la Biblia, yo miro que en los momentos más difíciles que tuvo el pueblo de Israel, cuando estuvo destruido, cuando, mejor dicho, estuvo exiliado, siempre Dios los mandó: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Y Santiago nos está diciendo que nuestras obras, nuestro actuar,
demuestra la sabiduría que nosotros tenemos. ¿Cuál es el actuar que en estos momentos está teniendo la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el actuar? ¿Cuál es el camino que nosotros estamos siguiendo? Porque en estos momentos hay mucha gente sufriendo. En estos momentos debemos estar haciendo mucha fuerza, mucha oración para que las personas se vuelvan a Dios, para que Dios nos sane de esta enfermedad, de esta plaga o de este virus que nos está asolando, para que Dios también sane la corrupción, porque para mí todas estas marchas son fruto no solamente de que se va a hacer esta reforma, esta otra, sino la corrupción por la cual nosotros estamos viviendo y que parece que no se hace nada, como que los malos salen airosos, triunfantes, y uno dice, ¿por qué? Donde estamos viviendo estamos en un país que más del 60% de lo que le entra del Producto Interno Bruto ya lo debemos o lo tenemos que pagar por el endeudamiento que tiene nuestro país. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero lastimosamente en esos momentos tan difíciles es donde debería practicarse la justicia. Y yo cada vez veo que se practica más la injusticia, porque cada vez veo que el que pueda le da en la cabeza al otro. Cada vez estoy viendo que los que más tienen no se interesan en que los que menos tienen salgan de allí adelante un poco. Y quiero que me entiendan esa parte, porque mi intención no es hacer política, pero este pasaje, si miran el 18 o desde el 17, nos está llamando a que realmente seamos personas de paz, a que se abrace la justicia, como lo dicen las otras versiones de este mismo pasaje. Y para nosotros poder tener la sabiduría divina, tenemos que conocer la verdad. Porque la verdad es la que nosotros conocemos por medio de su palabra. Pero ahí tenemos que tener cuidado, porque a veces el ser humano dice siempre tener la razón, y a veces está queriendo tener la verdad de un solo versículo de la Biblia, o de unos cuantos versículos. Pero esto es injusto aún con la misma palabra de Dios, porque hay que entender lo que más podamos nosotros de ella. Un versículo no está suelto en la Biblia. Un versículo está acompañado de un capítulo, está acompañado de un libro, está acompañado del Antiguo, del Nuevo Testamento. Y así por ese lado es por donde nosotros debemos buscar la verdad, porque la palabra de Dios no va suelta. Y me voy a devolver un poquito atrás. Santiago le está hablando a personas que son desplazadas, que tuvieron que huir por la persecución que vivieron en el primer siglo. Y es a esas personas que Él los está invitando a que realmente se den a la tarea de seguir instruyéndose en la verdad y que sean muy cuidadosos, aún ellos mismos, de lo que están enseñando, porque eso puede hacer un daño muy, muy grande para ellos. Porque ellos en su mente, ¿qué querían? Querían venganza, porque estaban siendo perseguidos, porque les habían matado muchos seres humanos. Y eso es normal que se sienta. Muchos de ellos querían regresar a su tierra, pero
no podían porque significaba morir. Pero de la misma forma, estaban llamados a el lugar donde estuvieran, mostrar con hechos, con su comportamiento, la sabiduría que les fue dada por Dios. Y entre más conocimiento se tenga, porque Santiago incluso nos llama a que tengan respeto, tengan miedo, por si a ustedes los llaman maestros, porque ustedes va a ser el juicio para ustedes más duro, porque ustedes conocen más. Y entre más conozcamos nosotros, más duro va a ser el juicio divino para nosotros. Por eso tenemos que abrazar la palabra de Dios. Por eso tenemos que fortalecernos en ella. Y por esa razón, nosotros tenemos que amar más y más ese conocimiento que tenemos de Dios. Y lo digo porque he hablado con personas que no conocen de Dios y se ven en un mundo sin esperanza. Se ven en un mundo donde dicen, no, ya esto es el apocalipsis, ya, mejor dicho, esto se acabó y nos vamos a morir todos. Pero en cambio he visto otras personas que aún enfermos siguen abrazando a Dios, que aún en dificultades siguen abrazando a Dios, porque su esperanza está viva y está latente. Mis hermanos, termino entonces pidiéndoles a cada uno de ustedes que nos acerquemos más a Dios, que nos acerquemos más a ese conocimiento que tenemos de Dios, que seamos un ejemplo en todo lugar donde estemos. Y cuando estoy hablando de ejemplos, hay algo que a nosotros nos hace mucho daño y es nuestra cultura paisa. La cultura paisa de ser más avión que los otros. De que si nos podemos colear en una fila, nos coleamos. ¿Cierto? Que si podemos nosotros, digámoslo así, solo hay un carril derecho por el que debemos andar en el vehículo en el que vamos y nos podemos meter por el lugar izquierdo y por allá nos metemos como sea. Que ojalá nosotros no vayamos con esas pequeñas cosas que terminan dando un ejemplo de una persona no muy cristiana, de pasarnos los semáforos en rojo, de desobedecer las autoridades, solo llevo el tapabocas cuando vea que voy a ir a la iglesia o voy a entrar a comprar. No, que en todo momento seamos responsables, porque quizás nosotros tenemos anticuerpos, somos muy fuertes para con este virus, pero no sabemos si las otras personas también lo son. No solamente pensemos en nosotros, pensemos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en las personas que nos rodean, y más bien por ese lado, si estamos caminando hacia la sabiduría divina, hacia la sabiduría que viene de lo alto. Y si te hace falta esa convicción de saber si estás teniendo la sabiduría que viene de lo alto o la sabiduría divina, en ese momento Dios nos da la oportunidad de orar para que su sabiduría se haga cada día más presencial en cada uno de nosotros. Terminemos entonces orando y dándole gracias a Dios, porque realmente cada uno de nosotros necesita la sabiduría de Dios. Y necesitamos dejar el orgullo, necesitamos dejar la soberbia, la arrogancia y la jactancia que a veces nubla nuestra razón y nos hace necios, así como nubló en un momento la razón de Salomón, el hombre más sabio que nos presenta el Antiguo Testamento.
Amado Dios, de nuevo aquí estamos, Señor. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día fabuloso, Señor, porque nos permites comenzar con el pie derecho. Nos permitiste, Señor, participar de tu mesa. Nos permitiste reconocer, Señor, que viniste a este mundo con un amor inmenso a morir por nosotros, a darnos salvación y esperanza. Y también, Padre, nos estás hablando de la importancia de ser sabios, de la importancia de reconocer día a día que la sabiduría está en ti y no en mí, que tu guía es la que nos va a llevar por el camino correcto. Salomón en algún momento se desvió del camino y las consecuencias para su pueblo fue la separación del pueblo, del reino que él quería proteger, Señor. Padre, nosotros queremos que tu reino se haga realidad en nuestras vidas, porque no deseamos alejarnos de ti, sino como dice ese versículo que tanto hablamos, que el principio de la sabiduría es temerte a ti, es conocerte a ti, Señor. Y Santiago en esta mañana nos habla acerca de la importancia de permanecer en tu conocimiento, en tu verdad, en tu justicia. Y por eso, amado Rey, abrimos nuestra vida para que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor. Y Padre, si hay algo que está impidiendo que avancemos, Señor, en ser muy sabios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que cortes todas esas cosas que no nos dejan acercarnos a tu presencia y a tu verdad. Yo te doy gracias por mis hermanos y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia.